Bueno, pues comencemos entonces. La materia que se va a impartir en este cuatrimestre se llama Derecho Administrativo 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos o lo que tendremos que ver primeramente? Pues vamos a platicar acerca del poder ejecutivo, porque han de saber, principalmente es el ejecutivo, han de saber que el poder ejecutivo, de acuerdo al artículo 89 constitucional, pues tiene ciertas cualidades por las cuales puede llevar a cabo actos de concreción, como tal es el caso de las licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. Además, dentro de ese mismo sistema administrativo, vamos a encontrar lo que se establece como facultades o funciones del Ejecutivo, pero para poder funcionar el Poder Ejecutivo necesita del sistema administrativo. Por eso el artículo 90 constitucional nos va a señalar que existen dos tipos de administración, una centralizada y otra descentralizada para estatal. Les pido de favor si ponen en mute sus computadoras, por favor, porque se oye mucha estática. Entonces, les comentaba que vamos a ver el artículo 90 constitucional para que podamos entender primero cómo funciona el sistema de administración en el derecho mexicano, cómo va actuando paulatinamente para establecer si existen o no elementos o condiciones que puedan ser hasta cierto punto favorables. Les pido de favor, faltan dos de ponerse en mute. Es que oigo estática. La A, ¿quién es la A? Ok. Hola, hola, Naibo. Sí, ¿Me escuchan? Hola, buenos días. Si te puedes poner en mute, por favor, para que continuemos. Buenos días. Buenos días. Entonces, el derecho administrativo, estamos comentando que va a partir del artículo 90 constitucional. Tendremos que aprender a ver lo que es la administración pública centralizada, descentralizado para estatal, así como las facultades inherentes a cada una de ellas, desde un rango constitucional. Poco a poco iremos viendo cómo es que el Estado va determinando la entrega de bienes y servicios, y para ello pues tendremos que platicar del servicio público, pero ya más adelante. ¿Qué es lo que se pretende con esta materia? Pues que conozcan técnicamente la función que tiene el Estado, la forma como se desarrolla, cómo puede el Estado funcionar o cumplir con su objetivo. Recordemos que el objetivo del Estado es allegarse al bien común. ¿Y cómo lo hace? Pues satisfaciendo necesidades colectivas. Bajo ese tenor, entonces, podremos ubicar que el Estado va a tener cierta preeminencia cuando tenga que realizar cualquier acto de índole administrativa. ¿Cuáles son los actos administrativos? Pues primeramente tendremos que ubicar los tipos de acto para poderlos definir. Tendremos licencia, permiso, autorización y concesión. Pero en ese mismo sentido o en esa tesitura, pues tendremos que establecer qué se pretende en esta materia para que pueda funcionar o para que pueda ser más ávido para ustedes. ¿Qué tendremos que ver? Permítanme un segundo. Salte, salte, salte. Ok. Primero, vamos a ver lo que es el derecho administrativo, que esta es la primera tarea que les dejo. Me van a investigar qué es el derecho administrativo y a qué naturaleza jurídica pertenece. ¿Y por qué es importante saber su naturaleza jurídica? Porque vamos a darnos cuenta que esta materia técnicamente es derecho público. Por tanto, aquí hablamos de la intervención del Estado. La interpretación que demos del artículo 133 constitucional estará encaminada a llevar a cabo los actos por los cuales
el Estado cumpla sus objetivos desde un semblante de soberano, como un ente público soberano, como quien dice. Entonces, por eso tenemos que entender que es público. ¿Qué veremos en el derecho administrativo aparte de la definición? ¿Cómo surgió? Y nos vamos a dar cuenta que la administración forma parte del haber diario. Por ejemplo, para poder ingresar a la clase, ¿qué tuvieron que hacer? Pues obviamente despertarse. Max se tuvo hasta que ir a peinar porque dijo que estaba despeinado. Pero todos vamos haciendo actividades, nos vamos administrando nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, para poder armar esta clase, pues se tiene que administrar los tiempos, las formas, qué plataforma se va a utilizar, a dictar, o sea, todo es administrar el tiempo, administrar a nuestras personas. El derecho administrativo, por tanto, nos sirve para saber cómo el Estado va a obtener, manejar y distribuir bienes y servicios. Cómo va a obtener, manejar y distribuir productos que sean de carácter financiero, tributario, fiscal. Y entonces podremos analizar que de sus antecedentes vamos a encontrar en el derecho antiguo cómo fue surgiendo este tipo de administración. También en el derecho mexicano vamos a ver en la época precolombina para que establezcamos cómo las culturas prehispánicas administraban y vamos a darnos cuenta que todo tenía un cauce de índole religioso. Y posteriormente fue adoptando otro tipo de principios, parámetros que le fueron allegando al Estado. Y también veremos en lo que el municipio, antes se llamó Calpulli, también lo vamos a platicar aquí, fue adoptando ciertas facultades que le permitían hasta cierto punto ejercer ciertos actos. Y después lo iremos trascendiendo a nuestro actual día y vamos a darnos cuenta que de acuerdo a los artículos 115 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, el Estado va a tener una estructura municipal y el municipio va a tener el reconocimiento de la forma de gobierno que la Constitución Federal está estableciendo para toda la República, adoptando y acoplando el sistema federalizado. Esto porque es interesante, porque ahí nos damos cuenta de qué forma el Estado mexicano puede administrar debidamente y vamos a entender que todo es a razón de órdenes de gobierno, competencias gubernamentales, como es el sistema federal, estatal y municipal. Y una vez que tengamos todo este antecedente debidamente manifiesto, vamos a encontrar tipos de Estado. Hay un Estado absolutista que tendremos que platicar cómo se diferencia, qué efectos tiene, qué elementos conditio sine qua non debe de tener. Después hablaremos del Estado de Derecho, pero desde una acepción jurídica. No sé si han visto que en las manifestaciones dicen, es que no me han pagado y se rompe el Estado de Derecho. No, eso no es. Es que no, y se rompe el Estado, siempre se rompe el Estado de Derecho, pero no comprendemos lo que es realmente un Estado de Derecho. Y vamos a partir de un principio de correlatividad, porque existe una correlación. El Estado nos reconoce como gobernado, nos otorga derechos, principios, y a su vez nosotros reconocemos al Estado como un ente público soberano. Después, ¿qué veremos? Las fuentes. El derecho administrativo tiene fuentes formales, reales e históricas y las vamos a platicar aquí. Vamos a determinar de qué forma fue tomando más firmeza este tipo de derecho. Después, ¿qué platicaremos? Obviamente las características que tiene el derecho administrativo. Y en estas características vamos a darnos cuenta que muchas veces se pueden confundir con los principios, pero son dos cuestiones diferentes. Cuando veamos las características, nos daremos cuenta del dinamismo que tiene el derecho administrativo, del constante cambio. Por ejemplo, antes incluso los tribunales se llamaban Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero tras la reforma del año 2016 se estableció que ya no era fiscal, sino que dentro de lo administrativo aparece lo fiscal, lo queda
protegido o amparado por el derecho fiscal administrativo. Entonces tendremos que entender que es tal su importancia que el derecho administrativo va a contemplar diversidad de ramas jurídicas. Vamos a platicar también, por ejemplo, el derecho ambiental es parte del derecho administrativo. El derecho municipal es parte del derecho administrativo. Entonces vamos a ver muchas ramas que se van a entrelazar. Después veremos la relación del derecho administrativo con otras ciencias, primero con ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera, y después platicaremos del derecho administrativo con otras ramas jurídicas. Por ejemplo, el derecho administrativo con el derecho constitucional se relaciona por el artículo 90, que establece que hay dos tipos de administración, además con el artículo 89, que son facultades del Ejecutivo, además con el artículo 73, que van a ser las facultades del Congreso, que tiene también determinación en formas administrativas, como son los actos ciertos que pueden efectuar. Después, ¿qué veremos? Funciones del Estado. Primero veremos que el Estado, desde el siglo IV, Aristóteles establecía que el Estado tendría que tener tres tipos de organismos. Un organismo que fuera creador de normas, un organismo que fuese ejecutor de normas y un tercer organismo que sirviera para resolver todo tipo de conflictos o controversias. Pues así fue trascendiendo el concepto hasta que llegó John Locke, me parece que fue en el siglo XVIII a mediados, y con John Locke se estableció una división de lo que son precisamente las funciones del Estado como poderes. Y después, cuando llega Charles de Louis, barón de Montesquieu, estableció una teoría de la división de poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero vamos a darnos cuenta cómo de llamarse funciones fue cambiando paulatinamente a poderes. Mi pregunta para ustedes, para que me la contesten de una vez, ¿cuántos poderes tenemos? Tres. Los que digan tres están reprobados. ¿Por qué? No tenemos tres poderes. ¿Quién les dijo esa mentira? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿No? No. ¿A poco creían que son tres los poderes que tenemos? O sea que han vivido engañados toda su vida. La culpa es de Montesquieu, maestro. Ese Montesquieu, ¿verdad? Google dice que son tres. Y ya porque Google lo dice, ¿ya son tres? Yo acabo de preguntar y dice que son tres. No, están reprobados. ¿Es en serio que no saben cuántos poderes tenemos? Eso se ve en la primaria. A mí me enseñaron eso. A ver, vamos al artículo 49 constitucional, por favor. Primer párrafo. Porque esta acepción llegó desde la Carta Constitucional de 1835. Ya lo veremos en clase. Pero ¿qué dice el artículo 49 constitucional? Primer párrafo. ¿No lo encuentran? Sí, profe. Pues léanlo. El supremo poder de la federación se divide para su ejercicio legislativo. Otra vez, Mike. El supremo Hasta ahí. poder de la federación. Hasta ahí. ¿Cuántos poderes tenemos? Uno. Es uno. Que se divida para su ejercicio en tres es otra cosa. Ahí no habla de que tenemos tres poderes, dice el supremo poder. Ya veremos la Carta Constitucional de 1835 y hablaremos desde 1824 cómo se fue instituyendo. Porque han de saber
que la primera determinación que existió en el derecho mexicano para la división de poderes aconteció en 1814 con la Carta Constitutiva de Apatzingán, que fue derecho positivo no vigente, sí, pero ya lo marcaba. Y después para 1824 fue que se instituyó a rango constitucional los tres poderes. Pero vamos a ir platicando paulatinamente cómo se fue dando esta división. Y a razón de ello, la dogmática de Teoría General del Estado en relación con la dogmática constitucional establecen que hay funciones y poderes. Entonces, ¿cuáles funciones son del Estado? Tenemos una función legislativa, que también veremos la epistemología. ¿Qué es la función legislativa? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la función administrativa o ejecutiva? ¿Y cuál es la función jurisdiccional o judicial? Para que una vez que ya entendamos bien por qué son funciones jurídicamente hablando, platicaremos de los poderes. ¿Qué poderes tenemos? Yo aquí les pongo 4 poderes. Poder de imperio. Para el ámbito administrativo, ojo, derecho administrativo marca que son 4 poderes. Un poder de imperio en el cual el Estado va a determinar la aplicación, espacio y tiempo de las normas de manera imperativa. Un poder de mando a razón de las órdenes que el propio Estado exige de los gobernados. Un poder policía o policial que va a determinarse por las revisiones administrativas que puede realizar el propio Estado en particular. Y tal es el caso, o verbigracia, el artículo 16 constitucional, antepenúltimo párrafo, el cual señala las autoridades administrativas podrán realizar visitas domiciliarias, punto, porque ahí ya nos dicen las materias que va a ser materia de salubridad, fitosanitaria, ecológica y fiscal. Entonces los poderes van dirigidos a lo que el Estado ejerce e impone, pero que, digámoslo así, no es cuestionable. Y son funciones porque son potestades o prerrogativas que puede el Estado efectuar, pero que tiene determinaciones de vinculación con los particulares. Ya lo veremos aquí en clase cuando entremos en ese tema. Entonces vamos a ubicar que dentro de estos poderes se incluyen a cada una de las facultades y funciones de los órganos de gobierno y podremos entender marcos competenciales administrativos. Por ejemplo, para que Hacienda pueda llevar a cabo revisiones aquí en Morelia, tiene que existir un acuerdo competencial extraterritorial en el cual se va a determinar cómo va a poder participar un órgano federal en un territorio lejos o afuera del cual fue creado. Con ese acuerdo va a mencionar que la institución federal podrá tener otras instituciones de la misma en alguna otra parte de la República y de manera enunciativa los va a establecer. Podrá a lo mejor Michoacán, fracción primera, 1.1, Morelia. En Morelia, 1.1.1 o inciso A, ubicación de servicios de administración tributaria, todo tiene que estar en ese acuerdo. Derivado de ese acuerdo, debe existir un convenio de colaboración entre la institución pública federal con el estado o municipio en el cual vaya a ejercer funciones competenciales. ¿Qué pasa si no lo tiene? Pues es un acto producido por una autoridad que no tiene competencia. Esa incompetencia produce la nulidad del acto, que también tendremos que platicar aquí, cómo es que el Estado, a pesar de que sabemos que tiene la competencia para llevar esos actos, pues se puedan anular. Porque el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos va a enseñar o nos va a dar una luz respecto de la forma de los actos administrativos. Y textualmente dice, las resoluciones y actos administrativos se presumirán legal. Cuando se presume legal un acto, significa que la autoridad deberá robustecerlo plenamente para el efecto de que pueda tener mayor trascendencia y sea inimpugnable el acto. Además, tendremos que ver el recurso efectivo, que significa que si la autoridad emite un acto, deberá proporcionarnos los medios por los cuales podremos impugnarlo. Ejemplo,
En los ayuntamientos, cuando realizan actos administrativos o cuando van a realizar funciones de revisión, de verificación, el órgano contralor o el órgano de tesorería, si es materia fiscal, deberán emitir una resolución administrativa, oficios administrativos, entre otras cuestiones. Cada uno de esos documentos debe de mencionar los artículos correspondientes al recurso de revisión, porque se entiende que si notifico al servidor público o al particular, según sea el caso, debe tener algún recurso para defenderse, atendiendo los artículos 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación al artículo 8.2, inciso H del propio ordenamiento convencional. A razón de esto se entiende que el particular podrá entonces defenderse en contra de los actos de la autoridad. Y hablar de particular me refiero también al servidor público, porque puede también ser sujeto de sometimiento a una facultad revisora o de comprobación que el Estado pueda determinar. Una vez que hayamos visto esto, y así poderes y funciones, y nos haya quedado clara la forma como se deben de ubicar unos y otros, empezaremos a hablar del Estado y la actividad administrativa. ¿Qué vamos a platicar? Vamos a recordar lo que en Teoría General del Estado debieron haber visto, la teoría de Hanks Jelinek. Y vamos entonces a ubicar lo que es el Estado, pero también vamos a meternos un poco en sociología jurídica. Vamos a ver lo que dijo Comte acerca del Estado. Y vamos a analizar algunos elementos que Ricard Siches también estableció para el derecho mexicano administrativo. ¿Cómo es que el Estado ejerce una función? Definiendo primero al Estado, no solamente como el ente público soberano, sino como aquel organismo que puede crear actos, puede extinguir actos, puede modificarlos, puede vincularse. Y entonces hablaremos de un sistema territorial y veremos también que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el marco competencial, en su artículo 43, no solamente el Estado mexicano va a tener el territorio que conocemos actualmente, sino que si hay una extensión de territorio, podrá determinarse por convenios amistosos. Y tenemos que saber también que esto de los territorios parte de la imaginación. Es decir, realmente si vemos desde la parte, desde el cielo, el territorio nacional, pues no existe ninguna línea divisoria. Es netamente imaginaria. Y hacer imaginaria, pues es lo que determina. Mira, pues aquí está la división entre un lugar y otro. Es una línea imaginaria. Ya también lo platicaremos en su momento, porque hay una teoría que se llama teoría cognoscitiva, que parte de la llegada del Homo sapiens sapiens, que no significa que fue un marco evolutivo que primero fue Homo erectus, Homo hasta llegar al Neandertal y luego al Homo sapiens sapiens, sino que se entiende que muchas de esas razas de hombres antiguos desfilaban al unísono y entonces compartían épocas y demás. Pero lo que vamos a analizar es esa teoría cognoscitiva que establece precisamente que derivado de esta imaginación es que podemos trazar límites, es decir, incluso nuestras leyes. Las leyes parten de esa imaginación. Si no, ¿cómo es que imaginamos que matar es malo? Para los musulmanes, si yo mato a nombre de Mazda, estoy haciendo un bien, es algo bueno. Afortunados ustedes que no soy musulmán. Pero bueno, a razón de lo que estamos entonces comentando, ¿qué vamos a platicar? Primero, ¿qué es el Estado? Pero desde un punto de vista primero dogmático con la teoría de Jelinek, después lo veremos con la sociología jurídica y luego nos iremos entrando al ámbito administrativo para entender que el Estado es un órgano que ministra los bienes públicos o de orden público que marcan los artículos 27, 42 y 46 de la Constitución. Y bajo ese mismo tenor podremos ubicar que el Estado entonces tiene una función muy propia que es el allegarse al bien común. Aquí lo vamos a retomar. Después que veremos los elementos del Estado, primero los dogmáticos, veremos la teoría de Savigny, platicaremos del territorio, población, gobierno y soberanía. Y platicaremos bien cuáles son estos elementos que el Estado debe de contener.
nos remitiremos a la Convención de Viena para establecer qué se pactó para que el Estado sea Estado miembro. Y vamos a ubicar que tiene que tener esos mismos tres elementos: territorio, población y gobierno. Y dentro del gobierno, la dogmática keynesiana establecía que fuera también el poder soberano. ¿Qué veremos después? La doble personalidad del Estado. Platicaremos cómo primero llegó como un elemento en la Edad Media, que se establecía que el Estado podría tener dos participaciones, pero que no tuvo mucha firmeza y que cada uno de los sistemas jurídicos lo fue amalgamando a su sistema para poder tener un Estado con dos personalidades jurídicas. Ya lo veremos en qué consiste. Vamos a leer en ese momento el artículo 19 y 19 del Código Civil del Estado de Michoacán, artículo 25 del Código Civil Federal. Y vamos a establecer que el Estado, para la legislación civil, es una persona moral. Ahí encontramos la doble personalidad, que es lo que nos permite demandar al Estado, su doble personalidad. Porque imaginen que no se pudiera demandar, pues los actos que hiciera el Estado fueran dictatoriales, inimpugnables, y tendríamos un serio problema. Porque si el Estado emite un acuerdo, un decreto que sea excesivo y que su afectación fuera increciendo, o sea, fuera creciendo, afectando a más población, pues sería inimpugnable. Tendríamos que decir, pues ni modo, ya lo hizo el Estado, ya es un acto cierto. Y en vez de eso podemos decir, no, podemos ampararnos. Como tal fue el caso del decreto de fecha 20 de abril del año que corre, que emitió el Ejecutivo Estatal, incumpliendo los parámetros constitucionales que establece el artículo 133, dada la jerarquía normativa. 2, dado el incumplimiento del artículo 73, fracción 16, base segunda y tercera, que legitima al Ejecutivo Federal para responder en cuestiones de pandemia y epidemia. Y posteriormente el artículo 29, que establece la suspensión de facultades institucionales de los municipios y los estados. Y veremos también cómo ese artículo 29 establece una excepción, que así se llama, estado de excepción, el cual establece precisamente que cuando el Estado federal ya es obtusa su actitud porque fue superado por el problema que pone en riesgo a la sociedad, entonces es viable que ante el Congreso de la Unión establezca el estado de excepción para que de manera excepcional, como su nombre lo indica, el Estado y el municipio puedan realizar actos que sean excesivos o superiores, restrictivos a los que marca el Estado federal. Pero también tenemos que entender que actualmente no se ha decretado ningún estado de excepción y por tanto la única autoridad que puede suspender o restringir, pero no prohibir, ojo, la prohibición no está en la Constitución, también es un concepto de violación de ese amparo que les compartí. La prohibición no está en la Constitución, está la restricción. Y de acuerdo al artículo 29, quien puede suspender o restringir solamente es el Ejecutivo Federal. Y los acuerdos los puede emitir el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud, con vista del Ejecutivo Federal. Es decir, todo cae en la competencia del presidente. Adelante, Mike. Y el tema de tumbar el amparo, ¿En qué, perdón? ¿por qué tumbaron el amparo? No lo tumbaron. No lo tumbaron. En materia de amparo tenemos una suspensión y existe un juicio. Es decir, una vía incidental que establece la suspensión provisional definitiva, que en los amparos que se promovieron fue una suspensión de plano. Cuando llega la queja, que de hecho la queja fue presentada de forma extemporánea y también se presentó, como ya no existe otro recurso sobre recurso, habrá que esperar a que llegue la audiencia constitucional, que te aseguro que la audiencia constitucional va a establecer que se concede el amparo y protección de justicia federal a los quejosos a razón de que se incumple el artículo 73 con el 29 constitucional principalmente. ¿Y por qué? Porque sí está ocurriendo, es un decreto inconstitucional. Lo que pasa es que el juzgado séptimo de distrito estableció que ahorita en tiempo de pandemia no podría determinarse la suspensión de ese acto en sí, porque podría malentenderse por la sociedad y pensar que entonces pueden salir a la calle. Y lo que se trata es que se reconozca y se respete
lo que son los decretos de sanitización, que si mal no recuerdo son de fecha 24 y 27 de marzo, donde llegó la Jornada Federal de Sana Distancia, que establece suspensión de actividades no esenciales, determinación de grupos vulnerables, evitar conglomeraciones, etcétera, todo lo que llegó. Entonces, hay que esperar la audiencia constitucional. La audiencia constitucional obviamente va a decir que se concede el amparo, porque sí es un acto violatorio, pero como les decía, ahorita lo que está soportando la determinación de los amparos no tanto es si eso no es inconstitucional, porque sí lo es, sino es solamente que para que no se malentienda, que vamos ya a dejarlo así, ya se suspendió, ya se acabó, vamos a la calle a hacer fiesta, no, porque lo que se determina es que ya existe precisamente la suspensión de actividades, el quédate en casa, ya son creados por el Ejecutivo Federal. Lo que sí es que ahorita hay problemas tanto políticos como el Ejecutivo del Estado. Hay un amigo que me comparte algunas noticias que se están dando políticamente, él es político, y en una de ellas señalaban que pasando esto de la pandemia van a someter a juicios políticos a algunos ejecutivos, precisamente por incumplir con los mandatos constitucionales federales. Pero ya lo veremos en su momento. Nos va a tocar platicarlo porque más o menos en junio, que comience paulatinamente a liberarse o a levantarse las medidas precautorias y preventivas que impuso el Ejecutivo Federal, pues ya podremos ver cómo va actuando tanto el sistema del amparo que se promovieron, los amparos promovidos, como los nuevos amparos, porque han de saber que ahorita que hay suspensión de plazos y términos, se entiende que los plazos para los amparos contra ese decreto todavía están corriendo, es lo que ayer comentaba un amigo en redes sociales, que ahorita me estoy poniendo de hecho a investigarlo todavía porque según yo el amparo contra leyes tiene que ser el término muy taxativo porque atiende no el término del Poder Judicial, sino los términos de la vigencia de la propia ley. Y en caso de que la vigencia no sea establecida, tenemos un artículo sexto del Código Civil del Estado de Michoacán que va determinando de manera paulatina cómo se debe ir dando la vigencia de una ley. Entonces, todo eso tendremos que irlo viendo ahora que estemos aquí. Afortunadamente, más bien, bueno, o sea, jurídicamente, afortunadamente estamos viviendo lo que estamos viviendo porque nos permite analizar los instrumentos jurídicos desde otra óptica. Ya no estamos viendo quizá que no, que en 1917 hubo otra pandemia. Sí, sí la hubo. Puebla les pegó con todo. Pero no estamos viendo como que el pasado, estamos viendo nuestro presente y estamos viendo que los instrumentos jurídicos que hay, porque sí los hay, no son utilizados por los ejecutivos de los estados. Entonces, eso tendremos que analizarlo cuando hablemos de la doble personalidad jurídica del Estado. ¿Qué veremos después? ¿Cuál es la actividad ponderante del Estado? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se maneja? ¿A qué se refiere? Y después veremos ya los fines que persigue el Estado, que vamos a ver que son fines netamente altruistas y vamos a imaginar que en ese capítulo de curso vamos a ver un Estado mexicano con un mundo color de rosa, porque tendremos que ver ciertos fines que vamos a darnos cuenta que no son aplicables y que al ser fines vamos a determinar que realmente pues no están propiamente en el texto fundamental como tal reconocidos, pero que sí obran dentro de normativas. Después, ¿qué platicaremos? Funciones y atribuciones del Estado, pero lo veremos desde el ámbito constitucional. Hablaremos de la Constitución Política de los Estados Mexicanos en relación con la Constitución Política del Estado de Michoacán y posteriormente la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. Y platicaremos de ciertas funciones y atribuciones a los ejecutivos estatal, federal y municipal para que los podamos entender. Platicaremos después de los cometidos del Estado. Luego entramos a un tema muy interesante, teoría del acto administrativo. ¿Esta teoría en qué consiste? Primero vamos a definir qué es el acto administrativo. ¿Qué elementos debe de tener? Elementos que son conditio sine qua non, es decir, sin los cuales el acto queda obtuso, el acto producido por el Estado. Veremos algunas clasificaciones doctrinales y legales del acto administrativo.
Platicaremos del perfeccionamiento del acto, características de la forma como debe perfeccionarse el acto administrativo. Platicaremos de los criterios que califican las funciones del acto administrativo y del funcionario público. Hablaremos de las modalidades que puede tener el acto administrativo. Y veremos algo muy interesante, la presunción de legalidad en el acto administrativo. Platicaremos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es el que lo establece como principio rector. Y platicaremos de un apotegma bíblico que se llama el fruto del árbol envenenado, que en ocasiones ya hemos platicado en aula, pero que ahora va a tener mayor repercusión y trascendencia porque es propiamente un apotegma que usamos en el ámbito administrativo y tributario. ¿Qué veremos después? Efectos del acto administrativo y el silencio de la administración. Hablaremos aquí de lo que es la ficta. Platicaremos cómo se robustece la negativa y la afirmativa ficta y vamos a ubicar que todo parte del artículo 8 constitucional, que es el derecho de petición, y veremos qué pasa cuando la autoridad no me contesta. Y dos, qué tiempo tiene la autoridad para contestar una petición. Y vamos a ver qué cambia. El sistema federal, en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, marca que son no más de 3 meses. Pero el sistema administrativo estatal y municipal marca 4 meses. El sistema de defensa en materia federal es de 30 días. El sistema de defensa en el ámbito estatal y municipal es de 45 días. Los términos son muy importantes en lo administrativo porque definen todo. Después hablaremos de la extinción del acto administrativo. Vamos a platicar de los actos irregulares, cómo son, qué efectos tienen, cuáles son los vicios que les puede suceder. Veremos vicios en los elementos objetivos y objetivos. Y llegaremos a la nulidad de los actos administrativos. Veremos que hay una nulidad lisa y llana, nulidad para efectos, y hay una nulidad que es relativa. Tendremos que ver los 3 tipos de nulidad, que es un sistema procesal administrativo, lo que ahí vamos a aprender. ¿Qué veremos después? Formas de extinción del acto administrativo, y veremos que hay prescripción, caducidad y revocación. Veremos que la prescripción técnicamente es la pérdida del derecho. La caducidad es a razón de los actos procesales y la revocación a razón de los recursos administrativos, cuyo efecto precisamente es extinguir los efectos del acto. Platicaremos ahí de la extinción de los actos administrativos en otros ordenamientos, como puede ser, por ejemplo, en materia federal, la LEFEPA prevé formas de extinción de acto administrativo, prevé elementos conditio sine qua non para ello. También platicaremos de las normas administrativas. Platicaremos de algunos reglamentos municipales que establecen extinción de acto administrativo. ¿Qué veremos después? Procedimiento administrativo. Aquí vamos a platicar de qué es el procedimiento administrativo que marca la LEFEPA, cuáles son los términos que debe establecerse o ubicarse para poder comprender en forma debida cuál es el proceso administrativo y el procedimiento administrativo. Marcaremos las etapas y veremos cómo las actas administrativas son cruciales en ese tipo de procedimientos. Veremos también cuál es la capacidad de ser parte en un procedimiento, la representación y patrocinio de las partes. Veremos el procedimiento administrativo federal, los recursos administrativos. Y un tema que no está ahí, pero que sí quiero que vayamos viendo, el juicio contencioso administrativo. Vamos a ver el juicio desde la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. En esencia, esto es el temario. Es un temario breve, pero es sustancioso. La idea es que en cada una de las clases podamos desarrollar en cabalidad cada uno de los temas. Ahora bien, ¿cómo se va a evaluar? Esa es la forma interesante. Aquí viene un 40-30-30, pero lo vamos a modificar nosotros porque no puede haber un trabajo en equipo como tal. El porcentaje va a quedar de la siguiente manera para que lo anoten. También lo voy a compartir ahí en la de Classroom, pero anótenlo de todas maneras. Va a ser 40-40-20, como canta José José, 40 y 20, así lo vamos a evaluar.
El primer 40% va a ser los trabajos que les voy a estar encargando con con las participaciones, asistencias, o sea, todo. 40% es los trabajos que yo le voy a estar, lo primero que vamos a hacer son los trabajos que vamos a estar analizando nosotros, que va a ser cada clase. Ah, perdón. Creo que se me perdió la conexión. Ah, sí, conexión perdida. Bueno, se perdió la conexión en el... Entonces, solamente vamos a platicar ya de lo que son las formas de evaluar. Va a quedar todo en la plataforma de Classroom para cualquier situación. Pues muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Héctor Bourget. Hasta luego. Ok, creo que ya estoy otra vez. Conexión perdida. Bueno, gracias por escucharme. Mi nombre es Héctor Bourget.